Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 17 de febrero, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, en un programa hoy con contenidos tremendamente variados. Nos vamos a hablar prácticamente de todo. Ya saben que tienen, como siempre, un correo electrónico disponible, un correo electrónico a su disposición para dirigirse no solo a nosotros, sino también a nuestros invitados para comentar o quejarse de todo aquello cuanto estimen oportuno. El correo no es otro que el @esasturias.tv. Paso a comentarles muy brevemente qué es lo que tenemos para hoy. Comenzaremos hablando con dos de los responsables del proyecto Candás Marinero. Continuaremos hablando de salud bucodental con el doctor Vigil. Hablaremos también de Internet con la Asociación de Amigos de Internet. Y también habrá tiempo para la magia de la mano del mago Pelayo. Eso será al final del programa. También contaremos con la colaboración de Paula Bango, que de nuevo, armada con su cámara bajo el brazo, bueno, pues ha asaltado a unos cuantos asturianos para preguntarles por los temas que más les ha apetecido, y también con Ted Lowney, que continúa con su estancia por Asturias. Vamos a ver qué es lo que hoy ha visitado y cómo lo ha visto. Recuerden, Asturias bajo los ojos de un inglés. Cabecera y comenzamos. Vamos a hablar a continuación de una de las villas marineras más bonitas de Asturias, sin que se moleste ninguna de las demás. Pero sin duda, cuando les diga de qué localidad hablamos, coincidirán conmigo en que es una de las que tiene mayor encanto en nuestro Principado. Y si todo el Principado tiene encanto, bueno, pues Candás también lo tiene. Hablamos de Candás y hablamos de la asociación Candás Marinero, y lo hacemos con su presidente, Tito Aramendi. Buenas noches. Y con su vicepresidente, José Antonio González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero, queremos saber qué es Candás Marinero, una asociación que ustedes, junto con otras personas, impulsaron, pusieron en marcha. Bueno, ¿qué es Candás Marinero? Bueno, la idea de Candás Marinero ya oficialmente reza a partir de 2014. De enero de 2014 empezamos a funcionar como asociación. Pero con anterioridad ya veníamos haciendo algún tipo de trabajos, porque muchas veces en los bares, en las tertulias y eso, veías a la gente mayor, marineros mayores, que estaban contando una historia que no estaban reflejadas en ningún lado. Claro. Esa tradición oral, ¿no? Podemos decir. Exactamente. Claro. Entonces, pensamos que muy buena idea era ir grabando a todas esas personas que de alguna manera pudieran cortar la historia verdadera de ese Candás Marinero, que claro, nosotros no llegamos a alcanzar. Hay algunos, José Antonio y yo, venimos de familias eminentemente marineras y somos primos. Comentamos esa idea a ver si la llevamos adelante. De momento tenemos 24 entrevistas a personas mayores de hora y pico, hablando de diferentes, de personas, mujeres, tanto mujeres como hombres, sí, que hablan de las fábricas de conserva, de los barcos de pesca, de la pesca, en general todo, porque antes todo estaba relacionado con la mar. Claro. Hay una historia en Candás que es antes de Ensidesa y después de Ensidesa. Claro. En Ensidesa el declive de la pesca empezó cerca de los finales casi de los 60. ¿Qué ocurría? Que en Candás había muchos barcos de pesca. Resulta que los marineros encontraban un sueldo más fijo, por así decir, trabajando en tierra, claro, que trabajando en la mar. En la mar tú cobras de lo que pescas. De lo que pescas, claro. 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 Unas veces tienes una época bullante durante el año, que las épocas fuertes es la costera del Bocarte y el Bonito, que empieza en primavera y termina en el verano, últimos de verano. Entonces, durante ese tiempo, la economía de la casa es floreciente, pero luego el resto se resiente, ¿no? Claro. Nosotros lo que tratamos de reflejar es esa vida, cómo vivieron y cómo nos sacaron adelante a todas las familias de Candás, todas estas personas, ¿no?
de alguna manera es hacer un pequeño reconocimiento, un homenaje a todas esas personas. Claro, y que por medio de esos testimonios que no se pierdan historias que por otra parte no estaban escritas, claro. Efectivamente. Claro. Bueno, ¿y quiénes conforman Candás Marinero? Candás Marinero lo conforman 3 personas más y yo somos 4. Es Saturno Prendes, Javier Méndez, José Antonio Cuervo y yo. Y ustedes dos aquí presentes. Exacto. ¿Y cómo nació la idea? Bueno, nos contaba un poco que escuchando las tertulias, ¿no? Bueno, pues lo que hablaba allí las personas mayores. Como si dijéramos la idea primate, por así decir, ¿no? Luego a partir de ahí, dijimos, bueno, ahora esto hay que argumentarlo de cierta manera. Entonces, a la hora de formar la asociación, dijimos, bueno, vamos a dividir la asociación como si fuera en 2 partes, ¿no? Archivos fotográficos y archivos videográficos y sonoros. Sí. Toda esa documentación, todas esas fotografías de Candás y sus gentes, vamos recopilando. Luego, a partir de eso, cuando vieron las cantidades de fotos que teníamos, que hoy yo calculo que tendremos alrededor de unas 15.000 fotos, el ayuntamiento, que siempre es el que nos patrocina, sí. Nosotros exponemos las ideas que tenemos en mente, si se pueden realizar. Entonces, como los consideran interesantes para el pueblo, ¿no? Pues ya en el 2013 hicimos la primera exposición colaborando con el ayuntamiento, una exposición que se colgaron en el puerto unas 50 lonas a lo largo de todo el puerto. Sí. Y tuvo una repercusión bastante importante, ¿no? Luego, en el 2015, volvimos a repetir con otros argumentos y otras fotografías diferentes. Claro. Estas fotografías, estas 15.000 fotografías, que me parece un fondo fotográfico, bueno, pues verdaderamente envidiable, ¿es de aportaciones de particulares que las ceden desinteresadamente? Efectivamente. Nosotros las fotografías esas las escaneamos y en cada persona que nos da las fotografías hacemos una carpeta con su nombre para que sepa la titularidad de la persona, y si alguno quiere la fotografía tiene que hablar con la persona, no con nosotros. Claro. Porque nosotros somos unos meros depositarios de ese bien que nos han dado, y que el fin que perseguimos con ello es hacer, como hemos hecho, un libro, exposiciones y cosas de esa índole. ¿Cómo ha evolucionado Candás en la historia? Nos citaba usted una fecha tremendamente importante, que es la fecha en la que arranca Ensidesa, que cambia no solo la fisonomía de la zona, sino también el mapa demográfico. Incluso viene muchísima gente de otros lugares de España que forma barriadas enteras alrededor de Avilés, en toda la comarca, y bueno, cambia el sistema económico total de la zona. Ya incluso antes de eso, porque Candás, no sé si sabrás, fue el primer puerto que tuvo el sistema de venta por bolas. O sea, que antes los pesadores entraban los barcos en el puerto y tenían que ponerse encima de los barcos y subastaban el pescado o lo que sea. Por ejemplo, si voy a ponerte un ejemplo, a la pesca del bocarte, para la fábrica de conserva, no debe exceder mucho de entre 21 y 25 unidades en 1 kilo. Para que sirvan para la conserva. El resto se vendía para fresco. Entonces, como había mucho trasiego que había que pasar de un barco a otro y eso, pues ¿qué ocurrió? Que había que buscar una solución. Entonces ya en el País Vasco, creo, ya tenían ese sistema de vender la lonja a un precio determinado. Entonces en Asturias se implantó en 1904, me parece que fue. Y ahí todo el mundo iba, y los compradores, me refiero, de las fábricas, iban y compraban. Entonces ese precio que se marcaba en Candás era el que servía para todo el norte. Claro, qué curioso. Por eso tenía mucha importancia. En Candás de aquella época habría 7 fábricas de conserva, y luego había fábricas de escabeche, había mucho. Entonces habría una gran demanda de personas para trabajar. Entonces vinieron del País Vasco, venían
gente de, a lo mejor que no tenía nada que ver, aparte de marineros, Sí. venían a lo mejor que calafates, venían claro. cesteros, venían de todo tipo. Y del campo, incluso del campo, muchas veces a las mujeres venían a trabajar a las fábricas de conserva. Claro. En aquella época había una industria floreciente en Candás importantísima. Era la más importante de Asturias. Claro. ¿Se ha perdido esa dependencia de la mar por parte de Candás y sus vecinos? Sí, no es que la pesca indudablemente bajó mucho, no es en volumen y cantidad que se pescaba antes. Y claro, eso, tú por ejemplo, hay gente que busca un sitio donde tener un jornal más o menos fijo para afrontar todos los gastos que tiene durante el año, ¿no? Sí, lo que nos comentaba del ejemplo de Ensidesa cuando... Entonces, yo creo que salvo Lastres, Puerto de Vega, Luarca y Cudillero, que son pueblos ya muy arraigados, marineros, y que están un poco deslocalizados del centro, porque Candás la suerte que tuvo es que al haber tanta pesca, buscó el ferrocarril, buscaban el sitio, o sea, el puerto buscaba el sitio más cercano al ferrocarril para exportar la conserva, y el sitio más cercano que había y que hay es Candás, porque Aboño es el sitio más cercano que hay. Entonces, durante mucho tiempo, incluso los carros de los agricultores venían a cargar el bucarte para llevarlo a las fábricas. O sea, que había un trasiego de gente, mercancías y todo eso, que, claro, eso fue entretrimento, por otro lado, después, porque, claro, los que tenían los barcos eran fábricas de conserva, otros personales, pero claro, como la gente que trabajaba en la mar se fue a trabajar a tierra, terminaron por vender las embarcaciones, porque no tenían tripulación. Claro, ya no tenía objetos de actividad. Bueno, aunque ustedes se ocupan de la historia, en este caso, ¿cómo es Candás en la actualidad? Candás, como te digo yo, sufrió una transformación, yo creo que para mejor. Sufrió una transformación para mejor. Lo que pasa es que perdió su encanto, y Candás, en cuestión urbanística, lo machacaron. Lo machacaron, no conservaron, por ejemplo, como el Luanco conservaron muy bien la filosofía y el barrio antiguo. Y el barrio antiguo de eso. En Candás está, salvo excepciones, está todo muy machacado. Con Luanco, ¿cómo se llevan? ¿Hay un poco Oviedo-Gijón o...? Sí, un poco, no, pero era más antes que ahora. Ahora, afortunadamente, la gente no tiene la mente tan retorcida como antes. Yo tengo infinidad de amigos en Luanco, pero te digo que no es como antes, que había una pasión desmesurada con... Sí. Ahora queda un poco el sarcasmo de la gente, la vidilla, pero nada más, no... Bueno, pero una vidilla sana tampoco. Sí, ¿no? Como digo yo, el comer a la carnada no implica otro tipo de cosas. Claro, claro que sí. Sí, el tomar el pelo, una cosa, unas veces ellos a nosotros, otras nosotros a ellos, sacar alguna canción y cosas de esas, pero no va más allá, la sangre no va más allá. No, nunca, eso no puede pasar nunca. Exacto. Bueno, y por otra parte, actividades, próximos proyectos. Bueno, los próximos proyectos que tenemos es, como estamos recogiendo fotografías, pues no queríamos dejar de rendir un homenaje al concejo. El concejo de Carreño tiene 12 parroquias y en todas ellas estamos haciendo una recopilación de fotografías para el día de mañana hacer una exposición de todo el concejo. Ser el primer concejo, el de Carreño, que tenga digitalizado la mayoría de las fotografías de todos sus vecinos. Y José Antonio, que prácticamente no me ha hablado nada, pero creo que a usted le toca la parte de las nuevas tecnologías. Le veo un hombre del siglo XXI ahí tirando por el tema de Facebook, de diario digital, de todo. Sí, y decirte también que ya que estamos aquí hacemos un llamamiento a las 12 parroquias del concejo de Carreño para que nos sigan aportando fotografías, porque estamos viendo que en unos años lo que es el papel en fotografía va desapareciendo y cada vez más. Con los móviles llenámonos de fotografías, pero enseguida los borramos porque, claro, los cargamos y una pena
que las antiguas fotografías vayan desapareciendo del papel. Por eso la intención nuestra ya es recuperar y crear los archivos que estamos creando. También decir que nosotros, por ejemplo, llevamos unos años haciendo una página en Facebook sobre noticias de Candás, de Carreño y todo lo relacionado con la asociación nuestra. Claro. En esta página solemos poner vídeos y, por ejemplo, en el último vídeo que hemos puesto, en un día hemos tenido personas de visitas 17.000, que me parece casi nada. Bastante grande. Claro. También tenemos un blog en tumbelr.com de Candás Marinero. En Google Plus tenemos otro blog. Tenemos un canal en YouTube donde vamos colgando vídeos que vamos haciendo y antiguos. Y también hacemos una revista digital mensual, más que nada para la gente que está fuera del concejo, porque vemos que tienen a lo mejor 200 o 300 visitas de gente de Estados Unidos, Francia, Brasil, asturianos que anden un poco por todo el mundo. Claro. Bueno, están ustedes que no paran, entonces. Vamos. Otras cosas que tenemos ahí pendientes que vamos a hacer casi de inmediato es que hay infinidad de libros en el juzgado y en otros lugares que se están, no digamos perdiendo, pero casi. Entonces hemos comprado, con una subvención que nos ha dado el ayuntamiento, un escáner para toda esa documentación, tratar de recuperarla. Claro. Clasificarla y albergarla convenientemente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo quería... Sí, perdón, por supuesto. Sí. Quería apuntar una cosa, ya que estamos aquí y seguramente nos puedan ver, le pediría a la alcaldesa o al ayuntamiento que hicieran un esfuerzo y poder editar, hacer la segunda edición del libro que hicimos de fotografías, porque en la primera edición, 700 ejemplares, quedó más de la mitad del pueblo sin el libro. Claro. Y tenemos mucha gente reclamando, queriendo el libro, y una pena que... Claro. Porque la verdad es que el libro es una pasada. Y queríamos que a ver si, pues, aprovechando estos medios, hiciese un esfuerzo al ayuntamiento y subvencionase una segunda edición del libro de fotografías de Candás Marinero. Pues esperemos que así sea, porque los vecinos también quieren conocer su historia y de dónde vienen. Pues Tito Aramendi, presidente de Candás Marinero, José Antonio González, vicepresidente de Candás Marinero, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos no solo lo que es Candás en la actualidad, que ahí está para visitar y para pasar un momento bien agradable, sino por contarnos, bueno, pues cosas curiosas de la historia de Candás, como era cuando nos comentaba que era el que marcaba la tendencia de los precios, digamos, o de la forma de marcar los precios en toda la franja cantábrica. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos en este momento de ambos, tanto de Tito Aramendi como de José Antonio González, ambos de Candás Marinero, de la asociación Candás Marinero, para dar la bienvenida de nuevo, para dar paso a Paula Bango, la cual comenzaba ayer, con esa encuesta que ayer realizaba sobre el tema del sorteo de los euromillones. Como pudieron comprobar, al final del programa seguía con nosotros, con lo cual no les tocó, sigue tan pobre como los demás, pero hoy, con sus ahorrillos, ha dicho: me voy de rebajas o me voy a lo que queda de rebajas. ¿Es así, Paula? Buenas noches. Así. Buenas noches, Juan. Claro. Entonces, decidiste decir: voy a apurar las rebajas, estas terceras rebajas, últimas rebajas, lo último ya que queda en los expositores. Sí, y ¿no? entonces, nada, decidí salir con mi cámara y preguntar a la gente a ver si ya han ido de rebajas o no han ido. ¿Y cuál fue el resultado? ¿La gente en general qué? ¿Va? ¿Fue? ¿No fue? Pues, ¿Piensa apurar hasta el último momento buscando lo más barato? Pues alguna gente fue y alguna gente no, hay claro, de todo. Como los pimientos de Padrón, unos pican y otros no. Exactamente. Claro, efectivamente. Bueno, nos vamos a conocer primero si fueron o no. De acuerdo. Vamos a ver si lo Vamos a verlo. Sí, bueno, algo siempre compro en las rebajas, que aprovechar un poco, que la calidad a lo mejor no es la misma, poner el mismo nombre, pero siempre ya un poco reducido. Y como los chorizos cuando es calcular menguan. Pues ni he ido a las rebajas ni he comprado. Con la situación de crisis que tenemos ahora, lo más prudente es remitirse a lo que uno tiene y esperar la propia necesidad. Prefiero ahorrarlo y gastarlo en otras cosas, no me interesa mucho. No me hacía falta nada en concreto, entonces no tenía que ir a ningún sitio para comprar nada de las rebajas. No necesitaba nada
en ese momento y no fue. No me interesa nada ya, porque ya tengo ya más de lo que ya no me lo llevan los armarios y ya tengo cerca de 90 años y ya no, ya sopitas y buen vino. Bueno, pero Paula, vamos a ver, con esta gente el comercio no prospera. No, si te das cuenta en este vídeo lo que hemos visto al final son todo hombres, que solamente el primero sí que había ido a comprar y el resto no, entonces igual podría ser como un estudio sociológico de que en realidad los varones no les interesan las rebajas Por lo general, no. ni les interesa ir a comprar ropa. Por lo general no. ¿Tú fuiste a las rebajas? ¿Participaste este año en las rebajas? Yo participé en las rebajas porque, bueno, está bien por el mismo, bueno, por un precio mucho más bajo, tener la misma ropa con la misma calidad, pues creo que está muy bien y hay que aprovecharlo. Claro. ¿Eres mucho de comprar o eres más de reciclar la ropa de otros años? Pues soy más de reciclar la ropa. Claro. Mira qué bien, mira qué moza más apañada. Ya lo decía mi abuela, no hay cosa peor que una mujer gastiza. Siempre lo decía mi abuela, no hay que gastar, hay que guardar, por si acaso llega otra guerra. Di que sí. Bueno, esperemos que no llegue. Esperemos que no, claro que no. Bueno, ¿qué más le preguntaste a la gente? Pues les pregunté, bueno, a ver qué es lo que se habían comprado y cuánto se habían gastado, claro, más o menos. Claro, y ahí, no sé por qué me da que las mujeres gastan más que los hombres y se compran más cosas. Pues no. No. El que más se gastó fue un hombre que vamos a ver en el vídeo luego. Míralo. Fue el que más se gastó. Míralo. Hay cierta una cosa, que es que una mujer entra con 50 euros, por ejemplo, a una tienda de ropa, no vamos a decir marcas, pero bueno, una tienda de ropa cualquiera como las que puede haber en Oviedo, Gijón, Avilés, y puede prácticamente salir vestida, y sin embargo un hombre compra escasamente una camisa. La ropa de hombre es más cara. Ya, y además otra cosa es que hay mucha menos ropa de hombre. Hay mucha menos ropa de hombre, es cierto. Y luego aparte que el hombre tampoco creo yo que sea tan coqueto ni que, claro, quiero decir, con cualquier cosa le vale, o bueno, eso es lo que creo yo. Y dirá la gente, y lo dice este que presenta siempre con la misma camisa. Claro. Ahora ya lo contaste el secreto y ahora... No, pero no es la misma, son 3 iguales. Ahí te quedas. Que quede claro. ¿Cómo te quedas? Que quede claro Ahí para está, que ahí está, varíes claro que sí. de camiseta, de camisa, aunque siempre... Claro, es eso, aunque siempre es el mismo modelo. Bueno, vamos a ver esa segunda parte. Vamos Entonces, a ¿cómo verlo. era? ¿Qué compraron y cuánto gastaron? Exactamente. Vamos a verlo. He comprado pantalones, camisetas, un poco de todo, vamos. Pues una camiseta y 2 pantalones. Bueno, unas camisas, unos zapatos, un pantalón. Una blusa y un jersey. Bien para mí o bien para el hogar, pero ropa. Sobre 70 o así. No más tampoco, porque eso, son rebajas y siempre vas a comprar más, intentar gastar lo menos posible. Son alrededor de 50 euros. Sobre entre 200 y 300 euros. 80 euros, una cosa así. Tampoco gran cosa. Al final siempre picas con algo de temporada, pero bueno, es lo que hay. Mira esta, qué mona va con la boina, sí. Qué mona va esta chica siempre, Sí, 80 eurazos. Sí, pero si te das cuenta, 80 eurazos. Y el hombre que sale hablando antes que ella se gastó entre 200 y 300. Bueno, para pero que ese veas. ya se veía un señor, claro que sí. Ya. Claro. Además, lo que hablamos antes, la ropa de hombre es mucho más cara. Igual Claro que solamente compró una camisa y se dejó. sí. Yo compré un jersey, no compré más. Bueno, anda. Mira, ¿qué te parece? Un jersey y se acabó, y no hubo más. ¿Tú qué compraste? Y yo compré una camiseta y ya está. Ah, mira. Y unos pantalones. Bien también. Bueno, las formas de comprar han cambiado. Es decir, quizás la gente mayor no tanto, pero bueno, las formas de comprar han cambiado. Sí, siempre se tiene como esta idea que pues ir a la tienda, a los grandes supermercados, pero bueno, también hay otras opciones. Hoy en día con internet todo lo tenemos al alcance de la mano en un clic, entonces sobre todo la gente joven prefiere comprar a través de internet, porque le sale muchísimo más mucho más barato, no pierde tiempo. Claro. ¿Tú compras algo a través de internet? Es que no me gusta mucho porque no me fío, o sea, prefiero ir a la tienda, probarme la ropa y ver si me queda bien o no. ¿No compras en estas páginas maravillosas que hay en No, China? es que no, porque no me fío de la calidad no me fío de la calidad de la ropa
Y segundo, porque es que, no sé, es muy frío, ¿no? Comprar a través de internet, no sé, la magia que tiene ir a la tienda, te lo pruebas, hablas con la dependienta o con el dependiente. Claro. No sé, tiene muchísimo más encanto. No sé, pues crece mucho el comercio electrónico, ¿eh? Sí, crece y yo creo que todavía va a crecer más. Y además, aparte, puedes comprarlo a través del móvil. Si es que en cualquier momento que te aburras, coges, te metes en internet y dices, venga, ¿en qué me gasto los cuartos? Claro, claro. Yo en toda mi vida compré una vez por internet. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Fue bien la experiencia? Sí, fue muy bien, fue muy bien. Me gustó, además, pero solamente compré una vez por internet. Tengo que probar otra vez. A ver. Pues sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Si la primera salió bien, la segunda también. Seguro que sí. Entonces, ¿cuál es la tercera parte? Pues la tercera parte es que hay otras formas de comprar que no sea la típica o, bueno, la que más conocemos, que es ir al supermercado o ir a la tienda de barrio. Ajá. Hay otras maneras. Vamos a verla, vamos a verla. Hay mercadillos por ahí que se puede comprar o se quedan cosas bastante económicas y casi siempre están todo el año de rebajas. Por internet yo eso no lo entiendo. Yo, el móvil y eso para mí no existió todavía, como los indios allí cuando hacían una foguera para comunicarse entre ellos. Yo más o menos soy parecido. A ver, es más cómodo. Yo, que ahora no tengo mucho tiempo para ir de tiendas, pues me viene bien, la verdad. Te lo llevan a casa sin gastos. Luego lo único que, bueno, si quieres devolverlo, o hay tiendas que te dan opción de devolverlo, te mandan el mensaje otra vez a casa, o tienes que ir a la tienda a devolverlo, o pagar los gastos de envío de devolución. Pero bueno, a ver, yo creo que en definitiva te ahorras tiempo. Mira, mírala. Guapa, ella lo compró todo por internet. Sí, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Oye, pues hay que potenciar a lo mejor, ¿no? Lo del consumir un poco más para ir sacando el país adelante, porque en la primera parte, vamos, aquellos señores no se acercaban a una tienda, vamos, o igual son de esos señores que va la mujer a la tienda y les compra la ropa. Y se lo compra. Claro, y ya ellos solamente en casa tienen que probar y dicen, ay Maruja, qué bien me queda, déjamelo aquí. O dicen, no, anda, llévalo para allá y tal. No, que te queda muy bien, naciste en él, se suele decir también. ¿Naciste en él? Naciste en él, pruebas ese jersey, lo pruebas y tal. Esa expresión. Naciste en él, te queda planchado, claro, ¿nunca lo habías oído? No. Claro, pues mira, nunca te acostarás sin saber algo Ya. más. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues muy bien, entonces... Bueno, la idea... La Sí. gente joven, todo el mundo compra a través de internet. Yo creo que esto va a seguir creciendo todavía más con el paso de los años. Sí. Pero bueno, siempre queda la magia de ir al sitio. Y la magia de la Navidad también queda, claro que sí. Exactamente. Claro que sí. Pues Paula, muchísimas gracias. Bueno, y mañana más. Mañana más. Mañana más. Pero mañana hay que volver a pensar otro Ya. tema. Hay que volver a pensar otro tema y volver a la carga a por la gente. Pues sí, Claro que sí. a claro la que carga sí. siempre. Eso es. Bueno, pues entonces ponemos ya la cabeza a pensar. Pues sí. Muy bien. Paula Bango, muchísimas gracias. Gracias a Nos ti. vamos ahora a publicidad y dentro de un momento, bueno, pues volvemos para continuar. Vamos a hablar de salud bucodental. No solo salud en lo que se refiere a lo físico, sino también bienestar en la apariencia, que es muy, pero que muy importante. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de Internet y de nuevas tecnologías. Y si en Asturias hay unas personas que viven por y para Internet en el servicio a los demás, se trata de la Asociación de Amigos de Internet, valga en este caso la redundancia. Vamos a pasar a presentarles a dos de sus responsables. Por una parte, Belén Peláez, coordinadora de las actividades. Buenas noches. Y por otra parte, César Fernández Acebal, presidente de la Asociación de Amigos de Internet. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues lo primero, ¿quiénes son y qué promueve la Asociación de Amigos de Internet? Bueno, hombre, no recuerdo exactamente cómo figura en los estatutos como tal, pero bueno, lo has resumido tú muy bien, pues precisamente eso, ¿no? Promover y difundir también pues lo que es Internet en general, la web en particular, que al final es lo que utilizamos casi todos, pues entre la ciudadanía, entre los obetenses o cualquier persona, ¿no? Que se acerque por ahí por el cibercentro de la Lila. El cibercentro de la Lila. Sí. ¿Dónde está ubicado físicamente?
en la asociación, eso, tenemos la sede en el cibercentro, en el Palacete de la Lila, que es donde está también ubicado pues el telecentro y bueno, y las demás actividades que se organizan allí. Las personas que, oye, quieren acercarse a esto de Internet, ¿cómo tienen que hacer para bueno, entrar, a navegar, digámoslo así? Bueno, por una cuestión legal, todas las personas que están utilizando algún recurso conectado a Internet tienen que estar identificadas, pero no necesitan que esa identificación sea un documento español, simplemente identificados, cada uno con su pasaporte o con el método que tenga a mano. Y una vez que están identificadas pueden utilizar libremente el telecentro. Los únicos requisitos es pues, cuestión de tiempo, pero porque a veces las personas se acumulan, hay gente esperando y hay que agilizarlo un poco, si no, no hay otro tipo de requisito. Por supuesto es gratuito, puesto que está financiado por el Ayuntamiento de Oviedo. Por otra parte, ¿veis que a través de todos estos años el interés haya disminuido? Me refiero, cuando arrancó el telecentro o cuando arrancó bueno, Internet, pues poca gente a lo mejor en su domicilio tenía ordenador o tenía acceso a Internet. Bueno, ahora prácticamente en todos los domicilios hay y bueno, pues la gente tiene acceso. ¿Había más usuarios antes que ahora? ¿Se mantiene el número? Nosotros el número de usuarios va aumentando porque, aunque pueda parecer que muchas de los habitantes del municipio sí que tienen Internet en su casa, tú piensas que nosotros asistimos y tenemos registrados usuarios de 117 nacionalidades que están aquí de paso por los motivos más diversos. Pues porque están buscando un trabajo, porque vienen a convivir con otros familiares que ya estaban, porque son estudiantes Erasmus, porque son peregrinos. Eso ya sin hablar de los usuarios, de los ciudadanos ovetenses, que en época de crisis sí que es verdad que se notó un repunte de aquellas familias que tuvieron que dejar de pagar el ADSL y utilizar los recursos municipales. Claro, porque hay que recalcar de nuevo que es gratuito. Sí, es totalmente. ¿Todo lo que se presta allí? Todo lo que se presta en el telecentro es gratuito. Incluso hay un servicio de impresión que se puede a personas que necesitan para estudios o trabajo hacer 10 impresiones al día, pues hay mucha gente que va a sacar sus apuntes, sus trabajos. Claro. Oye, perfil del usuario, el perfil de la persona que acude al telecentro de la Lila, a saber un poquito manejarse. Bueno, eso quizás Belén te puede responder mejor. No obstante, es que me gustaría enlazar con la pregunta de antes. Ahora que dices esto, algo de lo anterior. Porque me parece una excelente pregunta, porque yo hace años hubiera pensado exactamente lo mismo que tú. Bueno, esto de los telecentros y tal, como que tendría poco recorrido, ¿no? Porque, pero claro, quizás no podemos, es lo que te respondía Belén, quizás estamos siendo un poco egoístas ahí. Se habla mucho de la brecha digital y por desgracia existe. Claro, yo, ingeniero en informática, profesor de lo mismo en la universidad, tiendes a pensar, y como yo mucha gente, y todo el mundo tiene Internet, todo el mundo sabe usarlo, que esa es otra. Entonces, curiosamente yo te iba a decir que, por lo que me comentan ellos, la gente que está allí, que quizás en el fondo sea hasta más necesario que nunca, y enlazándolo con lo que dices del perfil, claro, ahora te cuento una cosa, yo creo que cada vez más personas mayores están haciendo uso de Internet. Es que eso os quería preguntar también, atajando tu palabra, ¿no? ¿Qué edades son las que acuden? ¿Hay gente mayor que quiera sumarse al tema de Internet o ya les queda...? Bueno, sobre todo hay mucha gente mayor. Tú piensas, nosotros vamos a diferenciar lo que es el telecentro de lo que son las aulas. En las aulas estamos teniendo una afluencia enorme de gente mayor, pero mayor de jubilación. ¿Por qué se acercan ahora? Porque los teléfonos móviles todos vienen con Internet, ya no pueden tener y eso les fue acercando al móvil, a la informática. Ahora mismo estamos con un curso de blog, ayer, y es que yo saqué una foto para ponerlo en el Facebook de la Lila y si la miráis, que la media son 60 años. Y el taller es cómo crear mi blog, lo cual quiere decir que ya pasaron por un curso de alfabetización, otro de Internet y ya fueron siguiendo el recorrido.
hace tiempo nosotros agrupábamos a la gente mayor de 60 y pico años porque nos parecía que, bueno, entre ellos igual se ven más lentos, se van a sentir mejor, pero es que es una tontería, porque además muchos dicen, no, que yo todavía no tengo 65. Puede ser. Claro. Pero ahora ya están totalmente intercalados con los cursos normal de gente con una edad media que se podría esperar, que sí que en nuestro caso siempre son mayores de 40, 45. Claro. Es que además, te acordé lo que... No, tranquilo, simplemente eso. Iba a decir que yo diría también, quizás es mi opinión, eso, un poco subjetiva, pero que en este caso, pues las redes sociales y Facebook principalmente, yo creo que ahí también pues tienen mucho que ver, ¿no? Porque, no sé, hace unos años, ¿quién nos iba a decir, pues a lo mejor que nuestros padres se iban a abrir una cuenta en Facebook? Y bueno, digo nuestros padres, pero es que en muchos casos son los abuelos que quieren ver, hoy que empiezan a... ¿Qué es eso de Facebook que decís, que estáis todo el día viendo fotos? Entonces, claro, eso genera una necesidad que no es la de hace unos años de aprender informática, que se decía en general, y que era aprender pues el Microsoft Word o lo que fuera. No, ahora realmente sienten esa necesidad. Entonces, que aquí me puedo comunicar con mi nieto que está en el extranjero, pues claro, realmente quieren aprender. Yo creo que sí. Me parece impresionante que las personas mayores de 60, de 65 años, bueno, un poco lo que dice César, ¿no? Que se sumen a las redes sociales, ¿sabes? Que, bueno, porque parece que asocias Facebook, Twitter, bueno, con el típico chavalillo con su móvil constantemente, dale. Y sin embargo, bueno, un poco quizás por lo que dice, ¿no? Mucha gente que se tuvo que ir a trabajar afuera y bueno, para mantenerse en contacto con los de casa. Claro. Iba a decir que en concreto Facebook es un taller que tiene muchísima demanda, muchísima. Claro. Impresionante. ¿Qué os pregunto? Por otra parte, ¿qué talleres son los que se imparten? Pues... Talleres y clases. Yo cuando digo talleres. Pues tenemos desde alfabetización cero, que es el primer contacto con el ordenador. Luego hay otro nivel un poquitín más alto, luego ya el acceso a Internet, todos los programas del paquete de Office o de LibreOffice o de cualquier otro que sea libre. Tienes diseño de página web, cómo crear mi blog, Facebook, uso de manejo de móvil, que damos muchos talleres también. Bueno, no se me ocurre, pero bueno, conocer el ordenador desde dentro. No sé, es que hay tantos. Claro, yo el otro día, lo recuerdo, ahora que dices esto de manejo del móvil, hablaba con una persona precisamente para gestionar una entrevista para el programa y me dijo, era una persona mayor, me dijo, mándame un WhatsApp que yo sé manejar muy bien el WhatsApp. Pero vamos, lo decía como con un orgullo, como una cosa, es decir, si quieres mándame un WhatsApp que yo sé manejar muy bien el WhatsApp. Bien, nada, perfecto. Entonces, nada, por WhatsApp nos pusimos en contacto. Te voy a poner también ahora el ejemplo del... Y para adelante. Sí, el ejemplo del WhatsApp. Bueno, no estaría directamente relacionado con Internet, pero bueno, como también se dan talleres, porque es eso, yo creo que ahora mismo la gente mayor, lo que yo veo en el día a día, no lo digo por la asociación, que son ellos los que están ahí más al pie de... pero es Facebook y WhatsApp, y como ven al resto de la familia utilizarlo, se quieren meter ahí. Luego, hay veces yo creo que son los usuarios más sabios, ¿no? Los que más horas luego pasan allí. Claro que sí. Oye, ¿qué número de usuarios podéis tener al año en un centro como el de La Lila? Pues mira, el año 2015 se dieron 33.111 veces, se cedió un ordenador para el uso del telecentro y dimos dimos cursos en los que participaron 870 usuarios. Claro, bueno, son unas cifras considerables. Sí, muy considerables. Unas cifras considerables para el volumen poblacional que puede tener Oviedo, son unas cifras considerables. Oye, Internet, hay personas que lo califican como uno de los grandes inventos de la humanidad, sin embargo, tiene sus riesgos, ¿no? Un poco cómo atajar, cómo combatir, cómo prevenir estos riesgos que se puede encontrar uno en Internet. Hombre, a ver, yo siempre digo lo mismo aquí, sentido común, claro, y ahí ya es que cada cual, yo tengo que reconocer que igual me paso para un extremo y es que yo soy de los que, bueno, pues aparentemente para la gente que me conoce, pues publico mi vida en Facebook o quien dice en Facebook dice otros sitios, claro, no es así, yo sé lo que publico. Yo cuando me preguntan estas cosas siempre digo lo mismo, mira, pongas lo que pongas, que tú sepas de antemano que eso lo va a poder ver cualquiera, es decir, en la red que sea, es decir, no confíes en que
un tuit lo vas a poder borrar. No confíes en que en Facebook lo pones y es solo para mis amigos. Una vez que tú seas consciente de que lo que sueltas ahí, para bien o para mal, pero ya no te pertenece, ya no vas a tener control sobre ello, bueno, pues ahí ya cada persona pues decidirá lo que debe hacer. Muchas veces se habla, por ejemplo, de no poner fotos de los hijos. Bueno, yo si tuviera, estoy seguro de que las pondría, es decir, bueno, en mi opinión, digo, ¿qué de malo físicamente me refiero? Les puede pasar a ellos. Bueno, en este caso me reporta a mí más beneficios de los pequeños riesgos, pero bueno, luego, no sé, cosas un poco de sentido común, pues lo típico que se dan recomendaciones todos los veranos, oye, no digas que te vas a ir de vacaciones y a la vez tengas publicado la dirección de tu domicilio, no sé, yo creo que es sentido común y luego ya cada uno, pues igual que somos diferentes en la vida diaria, hay unos más extrovertidos, otros menos, pues sabiendo que eso lo va a poder leer cualquier persona, pues cada cual que decida lo que publicar o no. Claro, pero me parece muy interesante porque es la primera vez que se lo oigo a una persona experta en el tema decirlo tan a las claras. Es decir, lo que publiques en Internet, ahí se va a quedar. Es decir, no hay vuelta atrás de decir, bueno, borro. Constantemente vemos casos de políticos a los que se les saca un tuit de hace 3 meses o incluso años. Usted en tal fecha dijo esto, tal. Bueno, yo tengo la particular visión de que Twitter sirve para meterte en un lío. O sea, yo todavía no vi nadie que dijera qué beneficio me reportó y sin embargo, fulanito de tal hace 3 meses dijo esto y ya le forman un escándalo tremendo, ¿no? Pero sí es cierto, es decir, lo que ahí escribiste o ahí subiste, ahí se quedó. Sí, en teoría, bueno, ahí ya depende, claro, de cada red social o de cada programa que utilices. Hombre, los datos deberían ser tuyos. Hay veces que tampoco es así. Es cierto que, ya digo que yo en esto soy muy liberal y suelo tirar para adelante, pero bueno, reconozco que compañeros míos, colegas de profesión que están más metidos en el tema, te dicen, léete lo que firmas cuando te das de alta en cualquier sitio de estos, que hay veces que no, que te dicen claramente tus datos ni siquiera te pertenecen, o sea, nos podemos quedar con ellos, bueno, para estudios estadísticos o lo que sea. Pero bueno, por ejemplo en Facebook, sí, tú puedes borrar la cuenta, pero claro, es que si tienes, me da igual, 20 o 30 o 600 amigos, claro, ¿quién te dice, amigos entre comillas, que esa persona a su vez no lo va a haber puesto en otro sitio o haberlo guardado? Pues lo que pasa con los tweets, claro, los tweets los borran, pero cualquiera puede hacer una captura de pantalla de ese momento, entonces, bueno, tienes, por mucho que tú puedas borrar la cuenta, lo que sea, yo diría eso, considera que lo va a poder ver cualquier persona y cualquier persona incluye tu futuro jefe o vamos, o quien sea, ¿no? Claro, supongo, aconsejáis también a la gente de Facebook, bueno, cómo elaborar un perfil que sea acorde a luego buscarse un futuro laboral, que la foto de entrada no sea, bueno, estoy en el Carmín de la Pola con 2 cajas de sidra, una de cada lado. Bueno, en el perfil en el que nosotros nos movemos, ese riesgo no lo hay, pero ellos sí que son muy ingenuos a la hora de poner fotos, que luego se sorprende que las vio no sé quién, pero porque no llegan a ver el peligro. Pero claro que nosotros todo el rato les estamos recalcando que bueno, que tienen que ser como en su vida, tan prudentes como lo sean en su vida. Es decir, tenemos ahora como una vida pública, la que podemos tener por la calle, y también una vida en la red, ¿no? Es decir, y hay que cuidar tanto una como la otra. Claro. Como personas, bueno, expertas en Internet, aumenta el comercio electrónico. ¿Esta parte sí es segura? ¿Esta parte, en líneas generales, no hay un riesgo de que se te puedan alzar con todo el dinero? Bueno, vuelvo a decir, no soy el principal experto tampoco en estas cuestiones de comercio electrónico, pero sí, yo lo considero, yo diría que es seguro. Vamos a ver, y sin entrar en grandes cuestiones técnicas, y lo digo, pero bueno, porque de esa parte en concreto sí que algún año me tocó dar clases relacionadas con ello. Vamos a ver, es lo de siempre. En cualquier caso, el riesgo sería, como mínimo, igual, yo diría que menor. Vamos a ver, date cuenta, cuando no teníamos internet, no sé si recordaréis cómo pagábamos con tarjeta en los sitios, ya no hablo de por teléfono, dabas tu tarjeta de crédito y pues, el camarero o la persona que fuera, por ejemplo, en un restaurante, se la llevaban, la pasaban por el cacharro aquel, que daba copia impresa con tu número, con todos los datos ahí. Hombre, de aquella se podía, por aquel entonces se podía comprar a través del teléfono. Cualquiera, o sea, ese papel andaba por ahí danzando. Es decir, eso ahora mismo, tú comprando a través de Internet, no sucede. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo. Hay la tecnología para que sea seguro.
pero tienes que fijarte en qué página entras, es decir, tendrían ser, bueno, no vamos a dar una clase aquí, eso es lo que se dedican ellos, pero que sean las páginas cifradas, que aparezca el candadito arriba, es decir, que si yo entro en Amazon.es, pues que efectivamente sea la página de Amazon.es. Y luego yo lo que sí digo es, yo jamás daría mi número de tarjeta en una página eso que no esté cifrada con SSL, que no aparezca el candadito, y aún así que el número de tarjeta de crédito no se lo dé directamente al comercio en cuestión, sino que me redirija a una pasarela de pagos, porque de esa manera es el propio banco el que está recibiendo, además de manera encriptada, nadie podría escuchar la información que viaje por ahí, los datos de tu tarjeta. Yo en ese sentido es seguro. Que alguien se hace con los datos de tu tarjeta, incluyendo pues eso, vamos, todos los datos que te piden, pero que se pidieron toda la vida para la compra telefónica, va a poder comprar por Internet. Pero bueno, incluso en ese caso estamos protegidos como consumidores, ¿eh? Ahí corre más riesgo el comerciante que el consumidor, porque tú cuando compras por Internet, el comerciante, date cuenta que no te está pidiendo la firma. Claro. La mayoría de los casos, ahora empiezan en algunos sitios a pedir tu contraseña y tal, eso es diferente. Pero si a ti no te solicitan nada y al final es que están haciendo uso fraudulento de tu tarjeta, a ti te cobrarán la tarifa que tengas o la franquicia, pero al final responsable es el comercio por haberse arriesgado a una operación de las que se denominan de tarjeta no presente. Claro. Hablábamos antes en la cuestión generacional de los más mayores, de cómo bueno, pues se suman a ese barco de Internet. Los más jóvenes parece que vienen aprendidos. O sea, supongo que... No tenemos ese perfil en la Lila, no, porque los cursos que nosotros podemos dar a las personas mayores, ellos los están recibiendo en el itinerario formativo de cualquier niño que está escolarizado. Entonces no es nuestro perfil. Claro. Y por otra parte, César, usted da clase en la universidad, bueno, pues a jóvenes, en muchos casos muy jóvenes. ¿Ha llegado un momento a decir, madre mía, estos chavales, ¿cómo pueden saber tanto de esto? Hombre, no sabría decirte, porque claro, vamos a ver, es que tampoco podemos confundir, que esto es muy común, ingeniería en informática con, bueno, como digo yo, andar con los ordenadores. Entonces, claro, sí, en ese sentido sí, pero bueno, al final las asignaturas son las que son y generalmente no suele pasar, hay excepciones, pero no suele pasar que con 18 años te lleguen alumnos que ya sepan programar, por desgracia, porque yo creo que es algo que amuebla muy bien la cabeza y que debería, y que en otros países, en Estados Unidos, etcétera, están empezando a inculcarlo en las escuelas. Pero bueno, no tienes eso, la percepción de que estas cosas contribuyan a subir el nivel general, ¿no? Porque realmente luego se estudian otras cosas diferentes. Ellos aprenden a hacer estos programas, no es que por saber usar Facebook. Lo ideal es que al acabar la titulación sí supieran hacer ellos un Facebook o un sistema operativo o un navegador. Y serían de oro, sin duda. Para finalizar, bueno, los proyectos puestos en marcha en este momento, bueno, personas que quieran apuntarse, ¿hay alguna fecha para poder apuntarse o es libremente cuando a cada cual le apetezca? No. Ahora mismo está cerrado el plazo porque lo abrimos el 15 de enero y cuando íbamos por el 20 y pico teníamos 400 solicitudes recogidas. Entonces, bueno, lo paramos porque no podríamos dar un servicio real, no podemos coger más solicitudes de las que vamos a poder impartir. Pero se abrirá en cuanto hayamos desenvuelto estas 400. Estamos siempre recogiendo, impartiendo, recogiendo. Quizás a lo mejor decir, no sé, podríamos decir a la gente que sigan, pues a lo mejor en la página en Facebook, quizás que es cuando en la siempre... página web y en Facebook, tiene razón César, se puede ver siempre, con tiempo vamos avisando, tal día se abrirá y siempre está varios días abierto, no es un día o dos, no, es una quincena. Y no hay que estar empadronado en Oviedo para poder estar. Está abierto a cualquiera que... Pues muchísimas gracias tanto a Belén Peláez, coordinadora de actividades, como a César Fernández Acebal, presidente de la Asociación de Amigos de Internet, bueno, por mostrarnos, bueno, pues ese servicio que se presta para todos los asturianos y aquellas personas que nos visiten desde la calle La Lila, bueno, acercando también en esa labor a los más mayores a lo que es Internet, bueno, rompiendo las barreras y las fronteras físicas para que puedan comunicarse, bueno, pues quizás con familiares que han tenido que irse hacia otras comunidades o países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, pero volvemos tan solo dentro de un momento para continuar con más temas. Hasta ahora. Bien.
Bueno, pues continuamos a vuelta de publicidad y lo hacemos hablando de salud bucodental. Bueno, porque quizás no haya nada más desagradable que perder una pieza dental, no solo en lo que se refiere a la salud, sino también a la imagen, a lo estético. Y es que puede ser verdaderamente incómodo estar hablando con una persona y a la vez tener que estar haciendo, bueno, pues prácticamente malabares con la mano para que no se note que se nos ha quedado un hueco, bueno, pues en la boca y esa vergüenza que se puede pasar. Bueno, para hablar de todo ello, bueno, para hablar de las técnicas que tienen que ver con, bueno, cómo solucionar esta problemática, se encuentra con nosotros Ignacio Fernández Vigil, odontólogo de la Clínica Vigil. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Clínica Vigil en Oviedo, en la calle Campomanes 24, cuarto D, y en Moreda de Ayer, en la avenida La Constitución 61 Bajo. Bueno, decía yo que no solo es salud, sino también imagen, ¿no? Sino también estética en lo que se refiere al tener un hueco en la boca que hay que tapar, ¿no? que hay que llenar, y por eso los implantes. ¿Qué son y qué permiten? Bueno, los implantes es una técnica para reponer dientes que lo que hace es sustituir la raíz perdida del diente con una raíz artificial que es un tornillo de titanio, para que lo entendamos. Básicamente es reponer el diente que se ha perdido con su raíz y luego con su corona de cerámica que se suele poner encima de ese implante. Claro, estos implantes, ¿se nota la diferencia una vez que ya los tenemos colocados? Bueno, pues ¿son iguales al resto del conjunto de los que tenemos? Sí, es un trabajo bien hecho, no tiene por qué notarse en absoluto que hay un diente de prótesis. El diente está perfectamente mimetizado con el resto de la boca, con el resto de dientes, le hace en forma y color, y pasa totalmente integrado y no se aprecia ninguna diferencia. Es decir, ¿se pueden prácticamente personalizar? Totalmente, se personalizan. De hecho, hay que hacer el color igual que el que tiene el paciente. En el caso de reponer un diente solo, hay que buscar el color que más se asemeje a los dientes que están laterales a ese. En el caso de poner más dientes o una arcada completa, que también se pueden reponer con implantes, no solamente un diente, pues ya, bueno, ahí se puede jugar un poco y se puede variar un poco el color. El paciente siempre lo quiere más blanco, ¿no? Claro, por aquello de, bueno, ya que lo cambio, pues por lo menos hacerlo más blanco. Ya lo pongo más blanco y ya me queda más bonito, ¿no? Bueno, materiales, porque creo que es importante, ya que el gigante asiático pues prácticamente fabrica de una manera, bueno, pues para todos los gustos, ¿no? Fabrica de todo. Bueno, básicamente el implante consta de un tornillo, digamos, o una raíz artificial que va dentro del hueso del paciente, en la mandíbula o en el maxilar superior, y básicamente es titanio. Es un titanio especial, un titanio que se utiliza en cualquier tipo de prótesis que se utiliza en el cuerpo, en una prótesis de cadera, en una prótesis de rodilla. Y cada casa comercial, de las más conocidas, lo que hacen es utilizar una superficie de ese titanio, que lo que produce es que se oseointegre, que ese titanio, digamos, abrace el hueso, o que las células del hueso abracen el implante, que es lo correcto en este caso, que se oseointegre. Entonces, dependiendo un poco de la superficie con la que se trata ese titanio, pues el implante se va a oseointegrar en más o menos tiempo, o se va a conseguir unas cualidades de unos con respecto a otros. Entonces es importante que sea un implante de calidad, que tenga todos los controles sanitarios, y bueno, que sea algo ya un poco reconocido. No vale cualquier implante, no se puede experimentar con estas cosas. Claro. En cuanto, quizás haya gente en casa que se lo pregunte, ¿esto lleva un mantenimiento? ¿Es uno y ya queda para toda la vida? ¿Esto como...? El mantenimiento viene a ser el mismo que hay que hacer para un diente normal. Lo que ocurre es que como el paciente muchas veces pues no lo ha hecho para su diente normal, por eso ahí llega la pérdida, luego una vez ya que se pone el implante, pues hombre, siempre decimos que hay que cuidarlo. Y bueno, como a veces cuando hay un coste económico parece que decimos, bueno, como me costó dinero, voy a cuidarlo. Como nuestros dientes nos los da la naturaleza gratuitamente, no parece que no le damos tanta importancia. Son más importantes los dientes naturales que el implante en sí, pero bueno, desgraciadamente esa mentalidad de cuidar los dientes todavía no se ha llegado a implantar en el 100% de la población. Y en cuanto al tema de la higiene bucodental, actuaremos con él, con este implante, como con una pieza de las que nos vinieron de fábrica, como decía usted. Sí, la limpieza es la misma, hacer un cepillado regular después de cada comida, el hilo dental y los distintos artilugios que hay para la higiene bucodental, y hacer una revisión una vez al año, es lo normal. Luego el implante, lo que sí es cierto es que necesita una limpieza un poco distinta a la limpieza convencional, porque si se trata ese titanio
con instrumental que no sea de titanio o no sea de teflón o de unos materiales determinados, se puede producir rayar, se puede llegar a rayar, perdón, la superficie de ese implante se puede deteriorar. Entonces hay que hacer un cuidado un poco distinto, ¿no? Claro. Por otra parte, ¿las prótesis de quita y pon pueden provocar que haya que acelerar el tema de colocar implantes? Sí, unas prótesis removibles, normalmente, como su nombre indica, son de quitar y poner, van sujetas a alguno de los dientes del paciente en caso de haberlo, o muchas veces cuando no hay dientes van solamente apoyadas sobre las encías. Sí. Entonces ese apoyo y ese apoyo sobre la encía y el movimiento de la masticación produce que se empiece a perder ese hueso, ese reborde de la encía. Se va a producir esa reabsorción de hueso mucho más rápidamente que cuando no hay prótesis, que cuando no hay nada, y evidentemente que cuando no hay dientes, porque el diente lo que hace es sujetar el hueso. Esto es como la deforestación de los bosques. En el momento que se pierden las raíces de los árboles, el terreno se allana. Aquí, cuando perdemos un diente o dientes, ese hueso se va perdiendo, hasta que llega a un punto donde la pérdida es tan grande que muchas veces el colocar un implante se dificulta. Se dificulta en gran medida, hasta el punto que muchas veces no se puede colocar, o en otras veces el compromiso estético de conseguir una buena estética o incluso una buena masticación se complica mucho. Claro. Ahora que hablaba de la buena masticación, me imagino que no hay alteración ninguna, es decir, puede funcionar como con el que tenía antes, cuando estaba sano. Claro. Sí, se funciona como el que teníamos antes. Hoy en día es la solución más biológica para reponer la pérdida de un diente. Hay una particularidad que mucha gente desconoce. El implante, como va óseo integrado al hueso, ese implante no tiene sensaciones nerviosas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va a sufrir nunca o va a tener dolor ni va a sentir dolor en la masticación o en una sobrecarga masticando. Traducido en otras palabras, si damos a ese paciente piedras a masticar, va a masticar piedras, no le va a doler el diente, que va a producir que destroce la corona que va sobre ese implante. Claro. Tampoco sentiría entonces este clásico dolor a veces con los helados, con el frío que... Nada, evidentemente no hay sensibilidad alguna. Queda insensibilizado. Totalmente. Bueno, mira, una cosa a tener en cuenta también. Claro, ¿cómo y cuándo se deben colocar? Hombre, lo correcto sería, una vez que se pierden las piezas, bueno, hay distintas técnicas que se pueden colocar los implantes en el momento que se hace una extracción dental, lo que se llaman implantes inmediatos a extracción, o hay otros momentos donde se debe de posponer la colocación por distintas razones. En esos casos estamos hablando de esperar entre unas 2 meses y medio, aproximadamente 3 meses, a que ese hueso remodele mínimamente para poder colocar el implante. Se debería de colocar en el momento más inmediato, dejando pasar este tiempo y no esperar mucho tiempo para evitar la pérdida ósea que hemos comentado anteriormente. Sí. Por otra parte, ¿cuál es la forma de colocarlo? Porque hay distintas técnicas. Vamos a conocer la que aplican ustedes en este caso. Bueno, a ver, la técnica es una pequeña cirugía que consiste en abrir ligeramente la encía para poder colocar el implante en la posición que es correcta. Han aparecido una serie de técnicas últimamente que lo que hacen es, en base a un TAC o a un escáner, que es un modelo 3D de la boca, lo que nosotros en nuestro caso hacemos un modelo 3D de la boca y hacemos con un programa informático la colocación de los implantes sobre ese modelo 3D, sobre esa mandíbula que ya tenemos, que nos da el escáner. Entonces colocamos el implante en una posición ideal y luego eso lo llevamos a la boca por medio de una copia de ese escáner con una férula, con un posicionador, donde nos permite colocar el implante en el punto exacto que hemos conseguido, que nos da los parámetros el escáner, con lo cual minimizamos el tiempo de cirugía, minimizamos la cirugía en sí y los posibles dolores o problemas posoperatorios se minimizan totalmente también. El paciente marcha a su casa, evidentemente acto seguido, y el posoperatorio es muy bueno. Eso sería lo que se llama la cirugía guiada por software. Muchas veces no se puede llegar a hacer este tipo de tratamiento porque esa zona donde se va a colocar el implante está muy deteriorada y entonces hay que regenerar esa zona, hay que regenerar ese hueso, con lo cual hay veces que hay que abrir, hay que hacer una cirugía de abordaje un poco más compleja, hay que utilizar materiales de su integración para rellenar, para conseguir remodelar y darle la forma ideal a ese hueso.
Muchas veces en ese mismo momento podemos colocar el implante y otras veces pues hay que esperar a que haya esa remodelación para luego posteriormente colocar el implante. Claro, entonces, si lo he entendido bien, primero se realiza una colocación, digamos, virtual sobre un modelo 3D generado por ordenador y luego ya se procede a la colocación real, pero avanzando siempre sobre seguro, siguiendo los parámetros y directrices que nos mandó primero la colocación virtual. Por supuesto, a nosotros el TAC, que es un modelo 3 dimensiones, nos va a dar información de todo el hueso y todas las estructuras anexas a esa zona donde nosotros vamos a colocar el implante, con lo cual tenemos una visión pues muchísimo más amplia y sabemos ya a priori qué es lo que nos vamos a encontrar y evitando muchas veces pequeños problemas o pequeños accidentes que puede haber en esos casos, como es producir una parestesia, o sea, poder llegar a tocar un nervio y que el paciente pueda quedar insensibilizado en la zona, que es un riesgo que en un momento dado en una colocación de implantes se puede producir. De hecho, siempre se especifica que esto puede producirse, cuidado. Quería andar en el posoperatorio que comentaba antes. Colocamos 1, 2, 3 piezas, bueno, las que sea en este caso necesario colocar. ¿Y cuál es el plazo en el que ya estamos en perfectas condiciones de utilizar, vamos, Bueno, hoy en día con los materiales estos o las superficies de osiointegración que tienen los implantes según las casas comerciales, se han rebajado mucho los tiempos de osiointegración. En un principio, hace muchos años, cuando nosotros empezamos a hacer implantes, estaban esperando tiempos de 6 meses, desde que se colocaba el implante hasta que se podía colocar la pieza, que conseguíamos que el tornillo se hubiera osiointegrado, digamos, que las células del hueso lo hubieran abrazado, lo hubieran admitido como osiointegrado. Hoy en día estamos hablando de tiempos mucho menores, entre 2 y 3 meses, dependiendo de sea maxilar superior o maxilar inferior. El maxilar inferior es un poco más compacto, con lo cual la osiointegración o que el implante esté fijo se hace es más rápido. ¿Por qué se espera ese tiempo? Porque colocar un diente sobre ese implante puede ser un poco arriesgado y podemos llegar a perder el implante. Ahora bien, hay implantes que se pueden colocar y se pueden colocar los dientes en el mismo momento, lo que se llama la carga inmediata. No a todos los pacientes se puede hacer, no en todos los implantes que se colocan se puede hacer, pero si se puede hacer es colocar un implante y un diente inmediato sobre ese implante. Es un diente que es un diente provisional, es un diente igual que el definitivo, pero es un diente provisional. No se hace un diente definitivo por si acaso ese implante, por lo que fuera, nos da algún tipo de problema y no hacer un doble gasto de esa corona, de esa prótesis, ¿verdad? Claro. Bueno, esto supongo que usted lleva años de experiencia, esto ha evolucionado muchísimo. Estar hablando de esto del TAC es una cosa, bueno, pues prácticamente queda uno sorprendido. Esto ha tenido que evolucionar en los últimos años de una manera asombrosa. Nosotros empezamos trabajando con radiografías, que es una visión 2D, claro. Y bueno, pues empezábamos así, más o menos nos íbamos bandeando, utilizábamos unas reglas o unas transparencias con unas magnificaciones donde venía un implante, nos daban más o menos la idea, luego abríamos, nos encontramos otras cosas distintas, que donde creíamos que había hueso, pues el hueso estaba muy estrechito, con lo cual no podíamos hacer nada, y bueno, pues más de uno nos hemos encontrado algunas veces un susto donde prometíamos que podíamos hacer muchas cosas y al final de aquello pues no se puede hacer tanto que lo que pensábamos, ¿verdad? Siempre que hablo con usted, recalcamos un tema que me parece tremendamente importante, que es ponerse en manos de profesionales. Para realizar cualquier intervención bucodental, ponerse en manos de profesionales. Quizás esto hoy cobra más importancia después de las últimas noticias surgidas en torno a una cadena cuyo nombre es tremendamente conocido. Bueno, pues siempre que se realice, ya sea implantes o cualquier otra técnica, en manos de profesionales, ¿no? Para que no ocurra casos como los que vemos en prensa, ¿no? Sí, bueno, es muy desagradable ver este tipo de noticias. Estos días han aparecido varias noticias relacionadas con nuestro sector. Yo quiero pensar que son cosas que están en manos de empresarios que lo que quieren es un beneficio rápido, un beneficio que han creado una serie de establecimientos con la única idea de ganar dinero y no dar un servicio como me consta que la mayoría de los profesionales que estamos al frente de nuestras clínicas buscamos. No hay mayor satisfacción, lo digo por mí mismo, pero me imagino que todos mis compañeros, que es ver la sonrisa de ese paciente que va a gusto, que va bien, que está cómodo, que sale satisfecho. Creo que es la mayor satisfacción que nosotros tenemos. Yo vengo de una segunda generación de dentistas, mi padre también era dentista y yo creo que lo que primaba era esa satisfacción del paciente y que el paciente estuviera a gusto y estuviera bien. Y sin olvidar
la ley que hay en medicina, aliviar el dolor de ese paciente, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que se está desvirtuando un poco esto y hoy en día, desgraciadamente, pues se están viendo muchos casos donde prima un poco el interés económico. Y quiero reconocer que la mayoría de profesionales en nuestro sector no buscamos eso en ningún momento, sino que nuestra mayor satisfacción es que el paciente esté contento, esté a gusto, esté bien y tratar esos problemas. Porque yo creo que la mayoría de nuestros compañeros nos gusta lo que hacemos y queremos, no hay mayor satisfacción, ¿verdad? Citaba usted ahora un tema que quería tocar en la parte final, ¿no? La sonrisa de satisfacción con la que salga el paciente de la consulta. Bueno, comenzaba yo diciendo que no hay cosa quizás más desagradable que perder una pieza de la boca y tener que pasar la vergüenza de estar hablando con alguien y decir, madre, se está dando cuenta de que tengo un hueco aquí, qué vergüenza, tal. Esto, aparte del beneficio, digamos, físico que presenta, también lleva un beneficio psicológico, es decir, la persona vuelve a recuperar incluso autoestima, ¿no? Al recuperar la imagen. Sí, yo tengo muchas anécdotas al respecto. A lo largo de los años pues van apareciendo, ¿no? Sí. Y tengo casos donde hacemos fotos iniciales muchas veces y fotos finales de los pacientes que vamos a hacer cierto tipo de tratamientos. Y tratas de hacer sonreír al paciente la primera vez y no hay manera de arrancarle una sonrisa. El cambio, cuando terminas el caso y haces una fotografía y sonríe, la sonrisa de satisfacción es impresionante. Cómo sonríe el paciente es algo que hay que verlo, ¿verdad? Y luego muchas veces también me llama la atención muchas personas que después de hacer un tratamiento, una rehabilitación, donde pues siempre buscas que esa estética, que esté una buena estética, que esté bonito, que esté bien, pues el paciente todavía sonríe y pone la mano, echa la mano a la cara, lleva la mano a la cara y digo, no, mujer o hombre, quita la mano de ahí, no tienes por qué poner la mano delante. Sigue habiendo ese, inconscientemente ese hábito de llevar la mano a la cara por tapar esa boca, esa sonrisa que no se encontraban a gusto, que no se encontraban bien, ¿no? Claro. Pues qué mejor motivo que esta doble motivación, no valga la redundancia, recuperar salud y a la vez recuperar imagen y recuperar sonrisa, sin duda, la autoestima, que usted bien dice. Ignacio Fernández Vigil, odontólogo de la Clínica Vigil, en calle Campomanes 24, cuarto D, en Oviedo, y también en Moreda ayer, en avenida Constitución 61 Bajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es el tema de los implantes, un tema que aunque sea de los que más miedo pueden dar, de decir, madre, es que me van prácticamente a atornillar unos dientes ahí, pues indoloro y con una recuperación pues muy rápida, ¿no? Sin lugar a dudas. Claro. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues nosotros nos vamos, dejamos en este caso el tema que tiene que ver con la salud bucodental y vamos a hablar de un tema que ya comenzábamos ayer. Vamos a hablar de Ted, ese joven inglés, Ted Lowney, que ha venido a España, más concretamente a Asturias, a perfeccionar su castellano. Pues de nuevo, Ted Lowney con su cámara ha recorrido algunas de las calles de nuestras ciudades y ha visto Asturias a vista en los ojos de un británico. Vamos a verlo. Hay muchos lugares bonitos en Oviedo y hay muchas vistas magníficas. Hay mucha gente en la ciudad también, pero no muchos jóvenes. En general, la gente son muy simpática, más simpática que en Inglaterra. Una otra cosa es que hay muchos fumadores. Hay más o menos tantos fumadores como Inglaterra. Creo que el gobierno debe enseñar a los jóvenes sobre los peligros de fumar. Hay muchas tiendas que venden pitillos y también hay unas máquinas expendedoras que venden los encendedores y papeles. Desafortunadamente hay muchos pitillos en el suelo y no es bonito nada. También los pitillos están ardiendo en el suelo, así que crean el fumar pasivamente. Por otro lado, hay muchos gimnasios y mucha gente son conscientes sobre su salud. Hay muchas actividades físicas se puede hacer, por ejemplo,
ciclismo, natación y rítmico. Pues Asturias vista desde los ojos de un joven inglés de 17 años que estará con nosotros hasta el viernes y en Asturias hasta el domingo. Nos vamos a publicidad y volvemos dentro de un momento para afrontar lo que es la recta final del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a tratar de finalizar la jornada, vamos a tratar de finalizar el programa con una sonrisa, vamos a al menos que sea con ilusión y con juegos de magia. La magia en esta casa es patrimonio del Mago Blayo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Bueno, comadres, carnaval, ¿todo perfecto? Todo encantado. ¿A tope de trabajo? La cuenta. Va cuajando el tema de la magia. Cuajando, ¿no? Él está tirando por arriba y yo estoy muy contento con el trabajo y todo bien. Perfecto. Oye, te comento un tema. Vamos a ver. Un poco hasta arriba de ser yo siempre el que queda así con los juegos, en este caso. Bueno, pues entonces, por votación popular, decidimos que Paula, pues que es una mujer totalmente incrédula y que las pilla al vuelo, prácticamente, bueno, pues que sea testigo de los juegos de ilusión o de ilusionismo en este caso, que me hacías a mí, bueno, pues que ella también sea testigo y con lo cual, bueno, pues la sorpresa repartida, pues los dos. Exactamente, ya no seré yo solamente. bien? Sí, sí. Exactamente. Al margen de, ya tenemos, bueno, pues para esos juegos que nos decías que ibas a perfeccionar en Madrid, de meter una chica bonita en una caja y poder partirla en 3 pedazos o atravesarla con espadas y eso, pues ahí le tenemos. Tranquilamente. Eres voluntaria, ¿verdad? Claro. Ah, bien. Claro que sí. Problema. Yo lo que sea. Qué inconsciente es la juventud. Todo Date por la cuenta. magia. Date cuenta. Bueno, pues entonces 2 juegos para hoy. Hoy traigo 2 juegos y voy a haceros uno primero y luego el siguiente, ya que siempre estás diciendo que, bueno, explican, Claro. a ver si me animo y os explico. Vas algo. a destriparlo entonces, el A lo mejor. segundo. A lo mejor. No sé Va a todavía, contener igual, spoiler. igual, Atención. Igual. Bien, pues Bueno, vamos a comenzar hacer- con el primero entonces. Mira, vamos a hacer un jueguillo con esto. Ella será tu Esto- ayudante. Sí, ella será mi ayudante. Pues mira, estas son las cartas, ya las traje en otra ocasión. Son hay un más, un cuadrado, unas ondas, un círculo y una estrella, ¿vale? Bueno, por detrás son todas iguales y quiero que las mezcles. Además de eso, mientras tú las mezclas, vete mezclándolas como quieras, puedas, sepas, tengo aquí una pizarra. Vamos a poner esto aquí, que no moleste. Una pizarra. Una pizarra que quiero que tú veas que, bueno, que no tiene nada escrito, que no tiene nada... No, nada, los números 5, 4, 3, 2, 1 y por el otro lado 1, 2, 3, 4 y 5. Que coincide el 1 con el 1, el 5 con el 5. Esto es. Exacto. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, Bien, 2, 1. una pizarra. Perfecto. Yo lo que voy a intentar es escribir aquí abajo una predicción, ¿vale? Voy a poner aquí, pues por ejemplo, cuadrado, círculo, lo que yo piense, Ajá, ¿vale? perfecto. Y luego cuando metamos lo tuyo, a ver qué pasa. Vale. Vamos a poner, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a coger de aquí un rotulador, este es un rotulador, destapamos y vosotros no cotilleéis, Pero para, ¿vale? ¿es un rotulador mágico? No, es un rotulador indeleble. ¿Quieres probar? Sí, sí. Voy a probar. ¿Dónde? ¿En la mano? Sí. Muy voy, útil. voy a pintar un corazón. por favor. Ahí está. mira. Eres un romántico, ¿Te Juan. das cuenta? Ahí, a cámara. Madre. ¿Lo has pintado en un Ahí, sitio bueno. muy A la mía. inaccesible? Ahí está. Mira, un corazón forma modelo patata. Bien, ahí está. Devuelvo el rotulador, que es mío, y vamos a intentar, voy a intentar poner la predicción, ¿vale? A ver, espérate un momento. Aquí este, aquí este, aquí este, aquí este, y aquí, así. Yo creo que ¿Esto te sirvió esto está- en tu vida privada para acertar alguna quiniela, alguna movida de estas? Bueno, ya os lo contaré después. Bien. Si sale bien, Bien, lo entenderéis. Bien. Bien, aquí están, he apuntado aquí 5 predicciones, que no quiero que se vea, Ajá. pero ahí debajo hay 5 predicciones, ¿vale? Bien. ¿De qué se trata? Vamos a colocar aquí encima todas las cartas, boca abajo, y Cuidado, vamos a ir Paula, cogiendo cuidado, Paula, que te hace trampa. mezcladas por ti, ¿verdad? Sí, mezcladas. ¿Quieres cambiar el orden? Sí. Bien. Ahí está. Vale. Ahora bien,
Voy a ir cogiendo una a una y tú me vas diciendo en qué número quieres que la meta. Por ejemplo, la primera. ¿En qué número? ¿En el 1, 2, 3, 4, 5? En el 3. O sea, que la metemos aquí en el 3. Otra más, esta, por ejemplo. Va, vamos a ir una por una. 1, 2, 4 y 5. En el 3 ya no puede entrar porque ya está. 1. En el 1. ¿Quieres cambiar? No. ¿No quieres cambiar? No. ¿Seguro? Segurísima. Ya está. Esta otra, por ejemplo, la del medio. 5. En el 5. ¿De verdad? De verdad. Bien. Luego no vengas que dices que no, es que tengo que cambiar porque en el 5, seguro. En el 5, estoy segurísima. En el 5, bueno, el círculo en el 5. Ven. Va, otra. Esta. Bueno, esta. ¿Dónde la quieres meter? En el número 2. En el número 2. Ahí está. Vamos a calcar así. Ahí está. Y la última, la más difícil. ¿Dónde quieres meterla, Juan? Para ti esta pregunta. Espera, déjame que me lo piense. Bueno, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. En el 4. Muy bien. Con valor. Ahí está. Me la en juego. el 4. Adelante. En el 4. Ahí está. Muy bien, Ahí estamos. Fíjate que tú las mezclaste. Sí. Que las metiste donde quisiste. Donde Que quise. pudiste cambiar. Sí. Si acierto una, es la leche ya. Pues sí. Si acierto 2, es muy bueno. Si acierto 3, es increíble. Si acierto 4, es la reprocha. Pero es que si acierto las 5, es magia. Y esto no tiene ningún tipo Hola. de explicación. Voy a moverlo así para que se coja bien en la cámara. Tócate el alma. Que está ahí, se coge perfecto. Porque como es plateado, pues las ondas aquí, ahí está. Esto ya roza la brujería. Ondas, círculo, más y la estrella. Ahí se coge. Claro, y ahora me preguntan por aquí los de realización, oye, ¿cómo lo hizo? Magia. Si yo lo supiera, Esto supiera, es- hijos míos, si yo lo supiera. Ahí está. Bueno, ¿os Bueno, hago otro? pero espera, ahondemos en este tema, ahondemos en este tema. Vamos a ver. Esto, para tema primitiva, quiniela, bonoloto, euromillones, gordo de la primitiva... Siempre pensando lo mismo, ¿eh? Hombre, a ver, ¿de qué se trata? ¿No es verdad? Siempre pensando en cómo timar ahí al Estado. Sí. ¿Cómo ganar Eso al dinero? final... Sí. No, ganar dinero no es lo importante es timar al Estado. Timar al Estado, Porque aquí obviamente. nadie dice, no, la primitiva, la quiniela, el euromillón... Exacto, porque el Nadie Estado dice, oye, también para me tima". conseguir trabajo... No, eso nadie te lo No, pregunta. hombre, bueno. Aquí sí, nadie te pero- pregunta eso. Hombre, solamente pero es- vamos a ver, tú, por ejemplo, si bajas a la playa y la carretera tiene 2 kilómetros, pero por un atajo andas Llegas medio antes, kilómetro, claro. no me digas a mí que no coges el atajillo. Se agradece. Claro. Pues sí, no- Paula, ¿cómo te Yo quedaste? no quiero decir con- nada, no quiero decir nada. Bueno, que luego... bien, nada, bien. ¿Cómo te todos son quedaste malos con el entendidos. Me quedé con el juego? impactada. Me gustó muchísimo. Me alegro. De verdad. Es un poco la situación que hay, no solo eres tú el que se queda. Claro, que digo, no, pues bien, ahora ya saben los demás lo que está. Yo voy a hacer. Vamos otro a ver, más. este que vas a hacer el spoiler, vas a destriparlo, ¿O no? vamos a sentirnos... Sí, hombre, va. Vamos Bueno, a sentirnos se magos hace- por un día. Mira, se hace con 2 cartas, ¿vale? Bien. Con 2 cartas de color negro. Ajá. Ahí está. Y lo que hay que hacer es, se coge una, se mete por el medio, y se coge otra y se mete por el medio. Ahora es evidente que están las 2 cartas perdidas en el medio. ¿Estás de acuerdo conmigo que están en el medio, verdad? Sí, más o estamos. menos. Más o menos en el medio. Fíjate bien. Voy a intentar, así, meter hasta el fondo. Ahí está. Y ahora fíjate, solamente. Recuerda las cartas, ¿no? No. No recuerda las cartas. Era 7 de tréboles, 8 de Sé que era un 7 y un sí, 8, pero 7 no... 7 de tréboles, 8 de picas. Ahí va, fíjate. Vamos, pero estoy seguro que si ahora mismo quisieras podrías sacar las dos mismas. ¿Cuánto tiempo me das para encontrarlas dentro de la baraja? Nada, hasta que yo cuente... 5 minutos. 5 minutos, ¿dónde vas? 5 minutos es mucho. 5 minutos me daré tiempo a abrir la baraja, cara arriba, sacar las cartas y hacerlo. Voy a hacerlo en un segundo, mira, fíjate. Aquí 5 encima. segundos me dice En un realización. segundo. 1, 2, 3. 2 cartas, que son el 7 de picas. Y el 8 de Venga, picas. va, exacto. Se oye, venga, va. Voy a reproducir el comentario que me acaban de hacer por aquí. Venga, va. Me acaban de decir. No. Vamos a ver, me parece genial, pero ahora Bueno. cuéntame cómo. No, viendo que gustó, no lo explico. No. A ver, yo pensé que no os iba a gustar y iba a decir, "Buah". Realización, que lo cuente o que no lo cuente. Pero Juan, si te explican el truco ya pierde la magia. Da igual, ya no somos niños. Da igual, solo no, quiero saberlo. Da igual, yo tengo Mira, que saberlo. Vamos a ver. Vine pensando en explicaroslo, os lo voy a decir. Bien, perfecto. Con esto es un juego, se puede hacer con baraja española, baraja de póker, lo que sea. Realmente no es lo que es el truco de magia. El truco de magia viene en la realización, en la presentación. Ujú. Cuando yo te explique el secreto, vas a decir, qué tontería. ¿Tú recuerdas la sensación que tienes ahora? Sí, De, sí. "¡Ah, qué guay! Claro. Bien, pues cuando te explique el secreto, no pienses, Bien, ahí no, va. no. ¿Cuál es el secreto? Espera. El secreto es que
Tienes A ver, que tener... lo primero, en casa habrá gente que diga, todas las cartas de la baraja son iguales. No, todas las es cartas así. son diferentes. Bien. Todas las cartas son distintas. La Como verdad es que bien son se ve. distintas porque son diferentes. Bien. Ahí está. Ahí. Es que no sé qué cámara es la que graba. Ahí. Porque entre todos los No, vídeos del grabar, programa- gracias a Dios, graban todas. Digo, esta pilla. ¿Cuál Ahí. te enfoca? Bien. Ahí. Bien. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos es que desde el principio tener preparados los 2 7 negros y los 2 8 negros. Ajá. 2 cartas negras y 2 cartas negras. Podría ser copas y oros, es decir, sacar 7 y 8 de copas, 7 y 8 de oros. De oro. Siempre números altos y iguales. Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente coger 8 y 7 y 8 y 7. Ujú, Coloco una abajo y otra arriba. sí. Perfecto. Y ya está. Simplemente meto esta y esta aquí, las meto en el medio Sí. y cuando poso la baraja, cojo carta de arriba y carta de abajo y dejo caer todo lo demás. Pero no son las mismas. No Son son las muy mismas. similares en Son muy apariencia. similares. Por eso digo que la magia está en la presentación. Claro. Es decir, yo cuando te enseño las cartas la primera vez, no te digo cuáles son. Claro. Pero cuando la segunda vez, cuando ya las cartas están metidas dentro, yo meto las cartas ahí. Cierro, meto así. Y te digo, ¿recuerda las cartas? Me vas a decir, no. Y te digo, bien, era el 8 de picas y el 7 de tréboles. Sí. Y yo te digo las que me interesan. Realmente Sí, sí, no sí, metimos sí, esa. sí, sí, pero sí, yo sí. te digo las que me interesan. Y simplemente toca hacer así. Claro. no Y tú obstante- dices, ¿qué cartas eran? Y dices, 7 de picas, Siete, 8 de sí. tréboles. Al revés, perdón. Sí, y sí, sí. las sacas y son las Claro, cartas. claro. Juegas más con la forma, o sea, con el dibujo Con de la las cartas. Exacto. Claro. Puede hacerse con copas, oros, o lo que quieras. No, pero con copas, oros, espadas y bastos Sale sería igual. más difícil. Sale igual. Puedes hacerlo con cartas rojas. Por ejemplo, yo este juego... ¿Sí o no, Paula? ¿Sería más difícil con No, baraja bueno, española? Lo único, el truco simplemente es igual. Hombre, lo digo de quizás verdad. porque nosotros estemos más acostumbrados a la baraja española. Entonces, No, sí te puedes quedar con el 7 de copas. No, porque ¿sabes? no te da tiempo a verlo. Mira, si incluso puedes usar cartas rojas y negras. Sí. Puedes tener estas dos y estas dos. 2, 8, mejor que no sean iguales. 8 y 9 y 7 y 8. Sí. No pasa nada, no da tiempo a verlo. Simplemente saco estas dos cartas, las enseño así, las meto aquí, no te da tiempo a verlas, te pregunto cuáles son, no las sabes, doy la vuelta, digo, claro, eran estas dos. Digo, las saco. Qué tío. Qué tío. Esto es Y- para que cuando vayas a una cafetería pues sepas hacer algo de magia. Claro. No es un juego muy rápido, muy visual, que causa impresión, ya lo viste, en la gente. Pero bueno, muy sencillito para que vosotros podáis empezar a hacer vuestros primeros juegos en Bueno, algún yo sitio. el otro día empecé, ¿sí o no? Es un juego. ¿En serio? Sí, 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 es un juego. Con un pañuelo que lo hacía desaparecer. Con un pañuelo que hacía desaparecer. Saqué un 5 raspado en el examen que me hizo Pelayo. Pero no, al menos aprobé. Bueno, anda, está bien. Mi primer truco de magia chispas. Eso dice. Pues con este juego pues podéis empezar pues, Claro. a hacer algo. Simplemente me dices una baraja y ya está. Y para futuras veces, pues... eso Claro. vas haciendo. No, claro, es cómo juegas con la mente, con la percepción de la gente. No obstante, yo creo que para vosotros, para ti en este caso, sería más difícil o sería más fácil para el que lo tratara de pillar si fuera baraja española. Por lo que te digo, quizás culturalmente estamos más acostumbrados a la A lo baraja mejor sí, española. no lo sé. Yo creo que como el tema es tan rápido Sí, que no te da tiempo a pensar. ¿Tú lo habías cogido? No, o sea, con lo que juegas es que uno sí se acuerda de los números, el 8 y el 7, pero no si era simplemente de tréboles exacto, o- no si era uno de otro. Y lo único que Claro. tienes que hacer es recordarle después las que a ti te interesan. Eso sí se lo tienes que decir. Tienes que decirle cuáles son las que a mí me interesa que recuerde, que son las que yo tengo arriba y abajo. Qué bárbaro. Esas son las que yo quiero que recuerde. Entonces, imagínate, podrías hacerlo hasta con los ases, casi. Sí, sí, O sea, sí, los sí. ases de la baraja. Sacas 2 ases, tal, y ¿cuáles eran? El de picas y el de tréboles. Pumba, lo pones ahí. y ya Sí, está. sí. Solamente tienes que recordarte tú de cuáles son. Claro. Pelayo, me quedo impresionado. Me alegro. Paula, ¿qué te pareció? Yo también, impresionada. Ahí Me está. gustó muchísimo. Sí. Los Espero que dos te haya trucos. gustado. Sí. Ahí está. Espero que alguien haga esto alguna vez por ahí, que cuando me vean digan, mira, aprendí Mira, este juego y te lo voy a aprendí hacer. Aprendí Y con me el mago hagan- Pelayo, di que sí. Y me hagan el juego. Pues Pelayo, muchísimas gracias. Muchísimas vosotros. gracias por estar con nosotros esta noche, por estar con nosotros siempre a lo largo de estos meses. Muchísimas gracias. Y Paula, muchísimas gracias también, bueno, por haber sido testigo
de lo que hace él y no quedar yo como, claro, que siempre me toca solamente a mí. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros nos vamos con magia, con ilusión y, ¿por qué no?, con una sonrisa, que es sin duda la mejor forma de irse. Gracias por su atención, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana.